Y ahora sí está con nosotras Darío Adanti. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, yo siempre un gustazo estar con vosotras, así que bien, Para aquí nosotras estoy. también, porque además es que fíjate que todos estos días se está hablando otra vez de un tema que tú tienes ya bastante trillado, que es la cancelación. Surge un nuevo debate Sí, a raíz de que echan a Pedro Ballín de La Vanguardia por un tuit que puso en su cuenta personal. Y ya que estás hoy aquí, yo sí, quería preguntarte, como experto en límites del humor, en sí, cancelación que ya sí, eres, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esta expulsión de Ballín y también de todo el debate que ha acarreado, ¿no? Esta expulsión. claro. Bueno, hay varios temas, ¿no? Para ver. Primero es el tema de que en realidad en la mayoría de estos casos lo que interviene sobre todo más la libertad de expresión es la libertad de mercado, que siempre está atravesada la libertad de expresión con la libertad de mercado, porque al final el que lo echa del trabajo es una empresa que es La Vanguardia, y que entonces lo que hace es simplemente decidir de un trabajador no trabaja más por una actitud que el trabajador ni siquiera ha tenido en horario laboral. O sea Claro, o sea, siempre cuando se habla de estas cosas, a mí me gusta recordar el hecho laboral, casi sindical y de libertad de mercado, porque sí que tenemos libertad, pero digo, me refiero porque en general los liberales, que son mucho más idealistas que todos los demás, los liberales, ¿no? Se llenan la boca hablando de los grandes valores liberales, pero realmente la libertad de mercado es la que se carga más a menudo la libertad de expresión, mucho más que otras libertades, ¿no? Que también compiten entre sí, ¿no? total. Como la libertad religiosa y tal. Cuando te echan de cualquier medio por algo que has hecho en tu tweet de forma privada, en realidad es casi que debería ser un despido improcedente, ¿no? Lo que pasa es que tampoco sé Pedro Ballín hasta qué punto, no sé si es autónomo o no, porque como el tema de prensa, cada uno trabaja, en mi caso trabajo casi todo para autónomo, como autónomo, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema. Después otro tema que también siempre se polariza y siempre termina entrando en la guerra cultural esta, ¿no? Que me parece tremenda la guerra cultural. Sí, Porque siempre pareciera, hay como un tópico, ¿no? De que las izquierdas, pues, son políticamente correctas, entonces no aguantan los chistes sobre dramas, catástrofes o sobre diversidad de género o lo que fuera. Eh, pero, por ejemplo, en este caso, La Vanguardia tampoco es un medio progresista, no claro. estamos hablando tampoco de un medio progresista, ni mucho menos. Y que después también el tema de la tragedia de Valencia es un tema que, como también ha pasado, por ejemplo, con atentados y todo, que afecta emocionalmente a mucha gente, pueda ser de derecha, de izquierda o de lo que fuera, ¿no? Claro. Entonces es un tema como muy complejo. En realidad siempre lo que tiene que el humor siempre detona y siempre hace ver cuáles son un poco los temas en conflicto, ¿no? Y está claro que el tema de la gestión de la Dana en Valencia es un tema en conflicto. Sí, Y es un tema en conflicto porque entra en la guerra política. O sea, claro. el PP está intentando echar la culpa al gobierno, digamos, de coalición y obviamente lo que está haciendo es intentando echar balones fuera por la propia responsabilidad que tiene Masón y la terrible gestión, ¿no? Entonces parece tremendo que un periodista por un chiste se quede sin trabajo, pero que de pronto Masón siga en su puesto Sí. después de que haya 200 y pico de muertos, ¿no? La verdad es que es bastante curioso. Vosotros en Mongolia, por ejemplo, con el tema de la Sí, Dana, ¿cómo afrontáis, no? Hacer sí. humor con este tipo de catástrofe Mm. o con este tipo de cosas que, como bien decías, evidentemente apela mucho a la sensibilidad de toda la población. Sí. Bueno, la verdad que nosotros, es curioso, pero después de 12 años que venimos haciendo la revista, intentamos tener reuniones y verlo entre varias, y también ahora que ya hace muchos años somos varias, digamos, somos como 10 más o menos, bueno, 10 somos, no, ¿dónde qué somos? 10 más, 8 9 10 más o menos, el núcleo duro, digamos que aunque no, por ahí no sean gente que escribe en la revista, pero está Patrick, que es gerenta, está Yolanda, que es de administración, pero que son de grupo duro, que nos juntamos, que hablamos, que lo vemos, y testeamos mucho entre nosotros las cosas porque obviamente no porque no creamos en la libertad de expresión, sino porque somos una revista satírica y como revista satírica la sátira es política y como es política, pues tú en la política te posicionas, digamos, ¿no? Claro. Y nosotros no nos posicionamos con ningún partido, de hecho somos muy críticos con todos los partidos, pero está claro que estamos posicionados de un lado desde la izquierda. Entonces, y somos una revista independiente, con lo cual, si nosotros la cagamos con nuestras propias lectoras y lectores, el problema es que no hemos logrado hacernos entender.
Hmm. No es que perdemos suscriptores ni nada, porque nos ha pasado que le hemos cagado y la verdad que tenemos suscriptoras y suscriptores maravillosos que nos escriben y nos dicen, no me gustó esto, no me gustó aquello, y nosotros tenemos una comunicación muy directa con ellas y ellos por mail, entonces lo hablamos directamente, pero está claro que a mí lo que me interesa es con el humor ejercer una crítica. Y como me interesa ejercer una crítica y no solo provocar, incluso cuando quiero provocar, quiero que esa provocación contenga algún tipo de crítica, Claro. quiero que mis lectoras lo entiendan. Entonces, pero no estoy en contra de que alguien haga chistes que sean simplemente graciosos, simplemente salvajes y simplemente brutos, porque a mí me hace risa también y me encanta ese tipo de humor. Y yo creo que dentro de la revista hay espacio para eso también, y por eso hay colaboradoras o colaboradores que lo hacen, y a nosotros nos parece maravilloso, pero está claro que en portada lo que intentamos sacar es una especie de crítica, ¿no? Y por Claro. eso, por ejemplo, con respecto a lo de la Dana, nosotros habíamos hecho una que era Amazon, con un cartel diciendo algo así como cambio climático mis collons, y atrás era un tsunami gigante con todos los coches y Sí. tal, pero nos parecía o sea, nos gustaba, pero después un colaborador, United Unknown, a ver si lo Ajá. pronuncio bien, United Unknown, nos mandó una idea buenísima, que era una tarta de chocolate que parecía en realidad una cosa de barro, todo así, con los muñequitos que eran el rey y la reina, todos llenos de barro, ¿no? Sí, muy O de bien también. chocolate. Y nos gustó mucho más porque lo que nos pareció más destacable era la crítica de esa especie de campaña de limpieza de imagen que estaba haciendo Total. la monarquía, como de, ay, los políticos son todos unos desastres, en cambio, menos mal que está aquí la Casa Real, ¿no? Y fíjate que Entonces, pasa mucho esto, que hay gente que se enfada más por Pedro Ballín sí, contestando a un hater que de repente por los Reyes utilizando a los afectados de la es Dana, muy porque es que fuerte, lo ¿eh? están haciendo clarísimamente. O sea, que una Sí, estrategia sí, sí. clara. No, no, clarísimamente la campaña de imagen es terrible, y aparte que paralelamente, mientras ahora están liberando y confesando los periodistas que sabían todo lo de Bárbara Rey con Juan Carlos, también es una parte de esa Mm, operación de limpieza, ¿no? Es como, ay, qué terrible que era Juan Carlos, porque era de otra época, claro. ¿no? En cambio, el noble y limpio Felipe y sus hijas y su amada reina y esposa Leticia, y dentro de toda esa campaña de limpieza que hay en la Casa Real, de cara a las nuevas generaciones, y que la corona siga ahí, siga en manos de esa familia, que por cierto, una familia que ha robado España desde 300 años, Sí, digamos, siempre. y para mí esto es una utilización clara de un drama, ¿no? De esto. Y es increíble porque en realidad cuela, hay muchísima gente, incluso en las zonas afectadas, que lo ve como un gesto de parte de la Casa Real, y que ya ha comprado el discurso antipolítico, ¿no? Que aquí el Claro. problema son los políticos, ¿no? Y ese es un problema que tenemos terrible, ¿no? Mm, Y han contribuido los grandes medios y los medios mainstream, ¿no? Está claro. sí, Y no nos equivoquemos, porque al final La Vanguardia es un medio mainstream también, ¿no? sí. Y Entonces lo de Pedro Ballín, también es verdad que Pedro no terminaba de pegar en La Vanguardia, ¿no? sí, sí, era como la nota. Bueno, pero eso pasa siempre, ¿eh? Todos los Sí, medios tienen como sí, una nota que parece un poco rebelde para parecer ellos como más siempre. progres o más rebeldes, pero luego en Sí. realidad no lo son. No, y es verdad que hasta en los medios más reaccionarios siempre hay o Sí, periodistas o críticos que a mí me gustan, que me parecen buenos claro. columnistas, ¿no? Y que está bien leer, ¿no? Sí. Ahora, con respecto a lo de la cancelación, o que una vez más se ha politizado el tema de la cancelación, Sí, porque pareciera que la cancelación es algo que le tira a la derecha a la izquierda en cara, ¿no? Del mismo modo que la derecha le tira en cara a la izquierda la corrección política, cuando en realidad depende, ¿no? Porque claro que existe la cultura de la cancelación, claro que existe la corrección política, son formas de censura que al final... Pero lo que pasa es que nos vienen los términos de Estados Unidos, donde en Estados Unidos la formación de la izquierda es bastante diferente, porque la formación de la izquierda no tiene una tradición proletaria, o mejor dicho, la tradición proletaria de la izquierda se acabó con la Segunda Guerra Mundial, mm, digamos, ¿no? Y entonces la izquierda en Estados Unidos es en general burguesa, urbana y de universidad. Y entonces es cierto que ha habido grandes campañas por ejemplo, censurar libros como de Mark Twain en universidades, sí, simplemente porque decían palabras sin una capacidad lectora de entender el contexto de ese libro. Aquí eso ha pasado en muy, muy, muy ínfimo grado comparado con Estados Unidos, claro. ¿no? Ha pasado más esto otro, que por un tuit cancele una editorial a un escritor, a una escritora, o a un colectivo, como puede ser
como le pasó a Anónimo, ¿no? de Homo Belamine y tal, que le cueste a los medios defender a alguien por depende de qué tipo de humor. Entonces, y eso nos pasa porque en el fondo el humor es prueba y error, y el humor es una forma, el humor digamos que culturalmente o antropológicamente nos sirve como para detectar las minas de cuáles son los límites de la expresión de los contextos actuales, porque como los contextos van cambiando, siempre hay límites a la expresión y siempre las sociedades negocian qué se puede decir y qué no, o qué se puede decir y cómo se puede decir, lo van negociando mediante una especie de lucha dialéctica, ¿no? Pero como el contexto avanza, la realidad avanza, las generaciones cambian y eso se va moviendo, el humor se termina convirtiendo como el detector de las minas, ¿no? Que va detectando y va diciendo, bueno, ahora sí se puede hablar de esto, pero ahora no se puede hablar de esto otro. Claro. Y ahora se puede hablar de esto de esta manera, pero no de esta otra. El caso, por ejemplo, de temas de género, por ejemplo, es un caso que claro, que durante siglos, o pongámonos el siglo XX solo, ¿no? Durante décadas, el heteropatriarcado, ¿no? El heterosis, pues obviamente era el discurso dominante, era lo que se imponía, y cualquier otro tipo de identificación de género era underground porque era básicamente reprimida, pero incluso con cárcel, o sea, no solo en la época de Franco con la de Ley de Vagos y Maleantes, que en Estados Unidos ser gay o ser lesbiana estaba también reprimidísimo, bueno, y en Argentina y en todos lados. Y entonces está claro que si tú contabas chistes de gays, la gente se reía y nadie se iba a quejar, porque el que se quejara admitía que era gay, iba preso, ¿no? Claro. Entonces, una vez que logran luchar por sus libertades y consiguen parcelas de libertad, parte de esa libertad es decirle que tu chiste le parece una puta mierda. Claro. Y si eso en Twitter pues se generaliza y hay un montón de gente que te dice que tu chiste es una mierda, pues no pasa nada, tu chiste es una mierda, o por ahí tu chiste no es una mierda, para ellos es una mierda. Claro. Pero ahora, si una revista es la que te echa por eso, para mí la responsabilidad es la de la revista, Total. no la de la gente que te está diciendo algo de tu chiste, ¿no? Totalmente. Y en este caso sigue siendo de la patronal y sigue siendo de la vanguardia, ¿no? No creo ni que sea ni de Pedro Bachín ni de la gente que no le gustó el chiste, ¿no? Pero fíjate que estamos viviendo es una época en la que la derecha reivindica esto de ya no se puede decir nada. Bueno, es que ahora te critican lo que dices, no es que no se pueda decir nada, es que tú sigues diciéndolo desde tu sillón, pero a la gente no le parece bien y lo dice, ¿no? Pero al mismo tiempo reivindican que con Franco sí que se podían decir cosas. Y digo, tengo que traer yo aquí a Darío porque ahora tienes una obra de teatro que es precisamente chistes contra Franco, porque no, señores, con Franco no se podía decir nada, o sea, eso, lo que pasaba era eso, que no se podía decir nada en esa época. No, totalmente, por eso es que la derecha se ha subido al carro de criticar. Es cierto que sobre todo en Estados Unidos, y eso se ha copiado en determinados sectores de las izquierdas occidentales, hay una censura de la izquierda también lo ha habido siempre. En regímenes netamente de izquierda ha habido también censura. La censura es casi del ser humano, ¿no? Nos cuesta aceptar el discurso del otro, de lo que no nos gusta, ¿no? Pero es cierto que la derecha se venga arriba, sobre todo en nuestras sociedades, que venimos de sociedades donde en el siglo XX fueron masacradas por la derecha. Me refiero, nosotros no venimos de Praga, no venimos de la Unión Soviética, venimos de España masacrada por el fascismo, de Argentina masacrada por el fascismo, de la Europa Occidental masacrada por el fascismo, y resulta que estos hijos de puta ahora se llenan la boca con la libertad y se llenan la boca diciendo que ya no se puede decir nada. A ver, que en la época de Franco, por contar un chiste sobre Paco, ibas para adelante, te agarraba la brigada político-social, te torturaba, eras ya sospechoso de ser terrorista. Eso era realmente ser políticamente correcto, porque justamente estar en contra de la política oficial, que era el franquismo, te conllevaba no que se quejaran en Twitter, te conllevaba que te quedaras sin trabajo, cárcel, tortura. Entonces realmente es tremendo, y además que, a ver, yo como experiencia propia, ¿no? Lo digo, la derecha se llena la boca y la ultraderecha se llena la boca con esto de que ya no se puede decir nada, pero al final a mí todos los juicios que me han llegado han venido de la derecha. Total, y han siempre sido por meterme con los símbolos religiosos, por los símbolos patrios, con la monarquía, con los toros, o vete tú a saber con qué, ¿no? Claro. Entonces, ¿a qué se refieren ellos con que no se puede ya uno reír de nada, ¿no? Oye, deberíais no hacer gira por los institutos, ¿eh? Para los niños que reivindican ahora a Franco, que se creen que es que con Franco se vivía de puta madre, por lo visto, y todo iba bien, y todo era libertad. Sí, por eso la idea de Eugenio Merino, que es buenísima, porque esta es una idea de Eugenio Merino y la escribimos juntos y la interpretamos, nos dirige Eugenio Merino y la interpretamos con Ana Alonso, que es una gran, aparte de periodista, de actriz. Y la idea de Eugenio, de un principio, y así escribimos el guión,
era contrastar, ir contando la dictadura, todas las partes de represión de la dictadura, contándola con chistes específicos que se contaban sobre eso, sobre Franco, por ejemplo, el hambre, los fusilamientos, las torturas, la represión hacia la mujer, que fue específica, porque a la mujer no solo la reprimían por ser sospechosa de ser republicana, la reprimían además por ser mujer, porque se cebaban específicamente en sus partes físicas relativas a lo sexual. Claro. Lo mismo pasaba con los gays, con las lesbianas, con todo aquel que no fuera, que estuviera dentro del marco súper cerrado de lo que el fascismo considera que es un ser humano normal, ¿no? Y que es acientífico, por cierto, porque la naturaleza siempre es totalmente creativa y la naturaleza no crea casi dos cosas exactamente iguales jamás, ¿no? Siempre estamos mutando y estamos cambiando, y estamos evolucionando y vamos teniendo cambios y las cosas nunca son iguales, y el fascismo es como una especie de obsesión enfermiza porque las cosas sean iguales para siempre, ¿no? Claro. Y entonces lo que hace es intentar dar garrotazos para que todo sea igual para siempre cuando eso no es posible. Y los chistes lo demuestran. Entonces en el show lo que hacemos es contar chistes, y yo cuento unos chistes sobre, suponte, el principio de la dictadura, con el hambre, los huérfanos y tal, y entonces Ana empieza a leer todos textos históricos de historiadores como Paul Preston y muchos otros, de datos, tantos represaliados, tantos asesinados, tantos torturados. Yo leo sobre Franco, un chiste sobre Franco que firmaba fusilamientos, y ella lee, por ejemplo, descripción de las torturas que se hacían en la Plaza del Sol, que era aquí mismo, vamos, donde se hacían las torturas. Claro, para que no sea un show de humor de que te ríes solamente, sino de que el humor sirva casi como relato testimonial del horror, porque siempre usamos el humor para digamos, siempre creemos que el humor tiene una función frívola de reírse del dolor, y en este caso queremos usar el humor para demostrar que a pesar del dolor la gente necesitaba reír, ¿no? Claro. Y que ahí estaba la prueba. Y todos los chistes son reales y todos los datos son reales. Oye, queremos saber algún chiste, claro, ahora que ya nos has puesto aquí la miel en los labios, alguno queremos conocer. Lo tengo prohibidísimo. ¡No! Uno sí, pequeñito. Lo tengo prohibido por Eugenio. Eugenio me dice, no cuente ningún chiste. A ningún lado he podido contar ni uno. Ni uno, ¿eh? No, pero ni uno, te lo juro. Ni uno. Ni uno. Bueno. Pero no, ni uno. Pero, por ejemplo, hay unos, por ejemplo, que no hemos puesto porque nos parecían que no, hay muchísimos que no hemos puesto, digamos, ¿no? O porque nos parecían malos, o porque nos parecían que no contaban justo algo que queríamos contar, etcétera. Y hay cosas, por ejemplo, que me sorprendieron mucho en los libros que leímos sobre el humor que se hacía contra Franco, y era que, por ejemplo, hay unas leyendas urbanas que cuentan mucho, y a mí me la contaron cuando llegué a España. Me habían contado que una de las portadas censuradas de la Codorniz era, ¿cómo era? Era fresco viene de, no sé, era algo así como si fuera una cosa climatológica, de fresco viene del norte, no sé qué, no sé cuánto, y nunca existió esa portada de la Codorniz. Luego otra portada de la Codorniz que tampoco existió, era un juego de palabras que era como un acertijo, que, ¿cómo era? A ver, voy a buscar. Era un frasco, era un dibujo de un frasco, y arriba una piña, y la solución era frasco, arriba es piña. Vale. ¿No? Y eso no existió. No, pero es que a mí me los contaron como reales todas estas. Y es verdad que era curioso, porque la Codorniz no era política, la Codorniz de hecho sobrevivió e hizo humor de vanguardia justamente porque no podía ser humor político. Claro. De hecho, había autores tanto de izquierdas como de derechas ahí metidos, pero a mí hay como varias leyendas urbanas sobre la Codorniz y chistes sobre Franco que me llegaron, que luego descubrí que no eran reales. Claro. Eso sí te lo puedo contar porque no sale en el show. Tendremos que ir al Teatro del Barrio todos a verlo. Hay que ir a ver al Teatro del Barrio. Claro. Por cierto, los 20 de todos los meses. Perfecto, pues mira, no hay excusa. La muerte del dictador, que se festejan ahora en el 2025, 50 años de la muerte, y hay que festejar la muerte de los dictadores. Hay que festejar, me parece correcto. Mira lo que ha bramado el PP por eso. Oye, y también has sacado un libro que todavía estoy esperando a que me llegue, pero me interesa muchísimo. Pero te va a llegar. Me va a llegar. Yo te lo quería sacar hoy para que me llames otro día y lo hablemos. Claro. Te iba a decir que justo acabas de sacar un libro que me interesa mucho porque es El peronismo explicado para españoles, que es verdad que es una cosa que a mí siempre me da la sensación que aquí no acabamos de entender, porque es una realidad muy diferente a la nuestra, que no se asemeja
con otras Sí, ideologías que hemos podido conocer o con la que podemos estar más familiarizados en España, ¿no? sí, exacto. Ahí creo que diste exactamente con la clave. La historia es que esté lejos de Europa. Y eso crea un contexto específico que lo que ha hecho es que se entremezclaran cosas que nada tenían que ver con la realidad europea. Entonces te doy ahora unas claves, pero ahí lo cuento con mucho humor y lo cuento sobre todo como una novela de personajes, porque a mí lo que me interesa son los personajes, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se van mezclando? Digamos que Argentina venía, después de la independencia de España, después de independizarse de España, fue colonizada por Inglaterra, en lo que Sí. fue el neocolonialismo, ¿no? Y entonces venía todo un sector del nacionalismo popular intentando independizarse de la dependencia económica que tenían las élites de Inglaterra. Y entonces, claro, les venían los nuevos obreros comunistas, anarquistas, que eran internacionalistas, ¿no? Y entonces les decían, no, no, hay que luchar por el proletariado internacional. Y ellos decían, no, no, yo quiero luchar por independizarme de Inglaterra. Y ahí ya se creó un conflicto porque en la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética obligó al Partido Comunista a apoyar a los aliados y a apoyar a Inglaterra. Claro. Entonces, los obreros argentinos, cuando querían hacer una huelga porque no tenían ni siquiera 8 horas de trabajo en los años 40, los líderes comunistas les decían que no porque la Unión Soviética no quería parar el esfuerzo de guerra Claro. de Inglaterra, porque Inglaterra producía en Argentina, ¿no? Y entonces en la guerra contra Hitler no podían pararlo. Entonces, si los líderes sindicales comunistas no le daban bola, terminaron siguiendo a este tipo que en el fondo era un nacionalista popular, que no es lo mismo que un nacionalista elitista, un nacionalista popular. Y lo que hay que diferenciar es que una cosa es el nacionalismo en los países que vienen de imperios, como es en Europa, que vienen de grandes imperios, donde entonces el nacionalismo es excluyente. Los nacionalistas aquí quieren volver a ser como en Carlos V, como en añoran una España del siglo XV, del siglo XVI, y otra cosa eran los nacionalismos de los países que fueron colonia, que fueron nuevos nacionalismos, que eran nacionalismos anticolonialistas, ¿no? Y en el anticolonialismo se puede juntar desde una derecha nacionalista anticolonialista Claro. hasta una izquierda anticolonialista, y al final fue una coalición, pero como toda coalición terminó hecha pedazos también, ¿no? Terminó enfrentada entre sí. Pero eso lo explico contando personajes, historias, porque también todo esto tiene mucho que ver, como toda la política, que esta persona se haya aliado con esta otra, que se haya hecho amigo de esta, que esta noche haya salido y haya conocido a este otro. Obviamente aparece Guevara, aparece Castro, aparece también Mussolini, aparece Franco, aparece el cadáver de Evita. Es como una Muy bien. Oye, que ya te llegará. Lo que pasa es que te sí. la quiero dar yo porque así te la doy dibujada y dedicada. Claro, claro. Oye, otro día hablaremos efectivamente del libro, pero yo sí que traigo una pregunta para hacerte antes de Sí. terminar, que es, ¿qué crees que opinaría Perón de Milei? Uy, qué curioso, no sé qué decirte. Yo creo que a Perón le parecería un loco, porque en el fondo parece que no, pero Perón era moderado. Perón era un tipo que al final siempre intentó evitar el conflicto. Ujú. Entonces, de hecho, él recibió todos los golpes de Estado. Todos sus gobiernos fueron democráticos y por la mayor voto, Claro. o sea, como presidente, y fue todas por voto, digamos, ¿no? Entonces, él siempre fue moderado. Él siempre intentó llevar a los extremos de su propio movimiento como hacia el centro, ¿no? Tanto a la derecha peronista como a la izquierda revolucionaria peronista. Yo creo que en el fondo el tipo siempre fue moderado e intentó equilibrar las cosas. Entonces, creo que le parecería un loco absoluto. Creo que en cambio los Kirchner no le caerían tan mal, porque en el fondo fue algo bastante parecido, en el sentido de que Sí. crearon un estado de bienestar, dieron derechos sociales, que Perón también lo dio, con el voto a la mujer, etcétera. Lo que pasa es que Perón además era anticomunista, pero no significa que fuera reaccionario, que es muy diferente. El tipo lo que aplicó fueron las medidas de Keynes y las políticas de Roosevelt de New Deal, que en el fondo eso es lo que hace el progresismo y la socialdemocracia ahora, ¿no? Sí. Solo que el tipo sí que le fascinaba el tema, claro, el tema de la sociedad organizada, los grandes líderes y toda esta movida, y eso, claro, eso desconcentra, ¿no? Un poco, Sí. porque el tipo sí que tuvo una fascinación al principio con Mussolini cuando era joven. Después yo creo que al verlo caer, porque él no fue presidente hasta después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, creo que al verlo caer se dio cuenta que por ahí no iban los Que tiros, igual no, que igual mejor no.
y se adaptó muy rápido a la democracia liberal. Yo creo que el tipo era un pragmático realmente, ¿no? Oye, El tipo pues era un pragmático. hablaremos más de esto cuando me lea el libro, que así ya tendré también las herramientas para tener una conversación más interesante, pero muchas gracias por pasarte hoy, Darío, para hablar de la cancelación, de los chistes, de Franco y de tantas otras cosas que debemos saber. Muchas gracias, Darío, un beso. No, a ti, como siempre, yo encantadísimo. Besos. Gracias, chao.